del internet. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ciencia es Cultura, nuestro ciclo Ciencia y Arte. Hoy tenemos la presencia del doctor Antonio Sustaita, quien es profesor de tiempo completo del Departamento de Artes Visuales. Él nos brindará su charla Arte y Sociedad Contemporánea. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Tengo aquí un conjunto de palabras, digámoslo así, un juego de palabras que quiero compartir con ustedes. Sin más preámbulo, porque todo se explica en el texto, voy a entrar de lleno. El título, ya puedo entrar, ya. Sí, vale. El título definitivo es Juegos especulares, despliegues espectaculares. Antes de cualquier otra cosa, debo empezar diciendo que la palabra aparece y desaparece, sometiéndonos a sus designios. Entre estas apariciones, la existencia del ser humano cobra sentido. Hace unas semanas recibí la invitación para participar en esta conferencia charla. Elegí el tema, muy general para este primer momento, de arte y sociedad contemporánea. Espero que haya otras invitaciones y que pueda yo disertar en torno a otros aspectos o matices de la relación entre el arte y la sociedad. Agradezco la invitación. Decía Wittgenstein, el gran filósofo germano, que cada invitación a poner en juego la palabra debería aprovecharse para decir algo en verdad importante. De tal modo, lo que voy a expresar aquí me parece muy importante, no solo para mí, sino para los seres humanos o para la sociedad, para la cultura. Un par de días después de haber elegido ese título, el de Arte y Sociedad Contemporánea, y enviarlo al organizador o a los organizadores, sentí la imperiosa necesidad de llevar a cabo algún ajuste en el título. Ahora, debemos recordar que un título en realidad es como un cerco que uno tiende en un llano donde va a meter algún tipo de animales, vamos a pensar caballos, ¿no? Las palabras, como los caballos por su propia naturaleza, son indómitas, les gusta esparcirse por el campo, les gusta disfrutar y uno tiene que limitarlas. Así que mi primer acercamiento a lo que estoy expresando ahora era en ese sentido muy amplio. Sin embargo, ocurrió algo. Al hallarme en mis cotidianas labores de patinaje, porque además de investigador y de artista, soy patinador y en realidad el patinaje es una forma de arte, mientras practicaba el slalom, deslizándome entre uno y otro patín, se me vino a la mente lo que a todas luces sería el título correcto, como si el flujo que lleva el cuerpo de un cono a otro, en cruces desafiantes y espectaculares, fuera concomitante al flujo del pensamiento expresado en palabras. Resulta claro que hay dos tipos de pensamiento, uno corporal y otro simbólico y especulativo. No caigamos en la ya en cierta forma vieja trampa de que el pensamiento solamente es especulativo y que esto es exclusivo de las personas que estudian. Y en ese momento, el pensamiento corporal, producto de la acción patinadora, de algún modo estaba actuando sobre el simbólico, sobre el pensamiento simbólico y conceptual, determinándolo. Entonces, como un violento relámpago proveniente de nubarrones situados sobre mi cabeza o en el centro mismo de mi corazón, me alcanzó el orden correcto de las palabras, su acabamiento. El título verdadero de esta charla es Juegos espectaculares, Juegos especulares, delirios espectaculares. La base de este título, de este juego de palabras, es que juegos especulares se refiere al espejo, especular, el término especular, bajo la idea de que
El arte es un reflejo de la realidad mediada por el artista. El artista, en cierto modo, construiría un espejo que permitiera la visión o como reflejo de la realidad. El término delirios espectaculares se refiere precisamente a tratar de romper esa especularidad mecánica, hablando de un delirio espectacular, o sea, de que el arte es una espectacularidad eh, que va más allá de la sumisión mecánica de los signos, que son con aquellos que se construyen las obras. El arte de la palabra, cuyo producto resulta patente en la literatura, que voy a hablar de literatura, es un reflejo de la sociedad, pero no un simple y servil reflejo mimético, sino una manifestación convulsa, un delirio espectacular. Eso que voy a decir aquí de la literatura puede aplicarse a cualquier tipo de obra artística, ya sea que pensemos en la danza, en la fotografía, en la pintura, en la cinematografía. La literatura como una de las artes, uno más de los juegos que proyectan la naturaleza del hombre, es la más grande afirmación de la naturaleza humana. Y eso que ha sido expresado no solamente por mí, sino por grandes pensadores a lo largo de la historia y sobre todo en el siglo XX, trataré de explicarlo aquí. Es decir, por qué podemos decir que el arte es la más grande afirmación de la existencia humana. Curiosamente, el arte y no la ciencia. Siguiente apartado, la literatura y la sociedad. El orden de una ecuación desde la realidad. Si buscamos abordar la relación literatura-sociedad, me parece que lo primero es iniciar con la pregunta más simple y más esencial, la cuestión ineludible. ¿Qué es el mundo? Y para esto voy a utilizar una de las más poderosas imágenes de la historia de la literatura, esa que tuvo a bien entregarnos Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura del año 1982. Siendo así, la pregunta por el mundo será la pregunta por el mundo en relación con la palabra. Pues la literatura es, es uno de los resultados de este binomio. Una disculpa, tuvimos ahí un contratiempo con el doctor. En un momento regresa. Sí. Entonces,
retomo el punto en que se quedó y nada más diciendo que este tipo de interrupciones, pues no los considero un error, sino parte de la naturaleza actual de la humanidad, o sea, la virtualidad, ¿vale? Si buscamos abordar la relación literatura-sociedad, que es en lo que me había quedado en este párrafo, me parece que lo primero es iniciar con la pregunta más simple y más esencial, la cuestión ineludible, que es el mundo. Y para ello voy a utilizar una de las más poderosas imágenes de la literatura, esa que tuvo a bien entregarnos Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura del año 1982. Siendo así, la pregunta por el mundo sería la pregunta por el mundo en relación con la palabra, pues la literatura es uno de los resultados de este binomio. Gabriel vivió en México y tomó algunas cosas, algunos recursos de la literatura mexicana para su obra, más precisamente una estrategia narrativa de Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Cómo era y qué era el mundo en aquellos días en que, siendo todavía un niño, y ya estamos en la novela de Márquez, Aureliano Buendía fue llevado por su padre a conocer el prodigio del hielo? Otra pregunta, ¿qué era el hielo entonces, cuando el mundo parecía recién haber nacido? ¿Y qué es el hielo ahora, después que Gabriel García Márquez, a quien le debemos las palabras que vienen a continuación, a punto de cumplir 9 años de fallecido? Y se abren comillas, o sea que voy a leer el texto de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al paredón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. El fin de las comillas, o sea, esa es la cita de 100 años de soledad. Tres cosas llaman poderosamente la atención si lo, eh, si lo que buscamos es entender la naturaleza social de la literatura. En primer lugar, la facultad humana de rememorar, es decir, duplicar de forma diacrónica los fenómenos mediante una estructura que necesariamente es humana. Una estructura muy semejante al lenguaje. Rememorar, lo sabemos, es muy distinto de soñar. Pues si el sueño es una manifestación del descontrol humano ante los fenómenos que se cuelan hasta el espacio onírico en su calidad de signos de difícil interpretación, la rememoración es, las más de las veces, un acto volitivo en el cual la conciencia humana lleva el control sobre el fenómeno. Aquí hay control y allá, en el sueño, descontrol. En un caso, el ser humano ejercita su claro dominio sobre el símbolo y en el otro, se sabe presa del descontrol provocado precisamente por el signo. Entonces, resulta necesaria la labor del psicoanalista. La ubicación de Macondo es el segundo punto sobresaliente en el texto que hemos leído. Esa aldea diminuta se hallaba situada, leemos, se abren comillas, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas. La literatura, que es una muestra inequívoca de la naturaleza lúdica del ser humano, implica un placer y un goce supremos, desconocidos para el animal, un goce propio del humano. Solo el humano escribe y solo él goza con esos signos llamados palabras. Más preciso sería añadir con el orden de esos signos que, surgiendo del uso cotidiano del lenguaje, se alejan tanto de ellos hacia un espacio que podemos llamar artístico o literario. Yo mismo nunca he sabido ni podido, y aunque hubiera sabido hacerlo, no creo que pudiera haberlo aceptado, renunciar a la facultad lúdica asociada al ejercicio de la palabra. Debo confesar
soy escritor y soy poeta, ya sea en la escritura o la lectura. Es decir, que yo no he podido renunciar a esto ni en la escritura ni en la lectura. Quiero decir que lo que hacemos al escribir o al leer, quienes amamos la literatura, es construir un mundo fantástico, tanto cuando se escribe como cuando se lee. Y debe aclararse que muchas de las veces la lectura encierra y activa como una semilla que espera cualquier momento para abrir y levantarse hacia el cielo la escritura. De tal suerte, para mí, algunas veces durante la lectura de una novela o un poema, las palabras allí escritas adquieren vida propia, rebelándose contra su creador y revelando al operador de la lectura, que justo por ello y en esos momentos puede ser designado como creador. La manifestación de una vida que, que en el texto es superior a la del escritor. Así, la frase anterior, la repito para que la tengamos bien presente, se abren comillas. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas. Se cierran comillas. Pues bien, esta frase se me ha aparecido, se me ha revelado de modo espectral hace unos días, mientras releía la novela para comentarla aquí, del modo siguiente, se abren comillas. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un flujo de significados diáfanos que se precipitaban por un lecho de palabras pulidas. A esto le llamo lectura performática del texto, un acto mediante el cual el lector deviene escritor y la obra se vuelve otra, múltiple, significativa para cada uno que se acerque a ella. Voy a repetir la operación que he hecho. He cambiado un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas por un flujo de significados diáfanos que se precipitaban por un lecho de palabras pulidas. Espero que se haya entendido el cambio. Proveniente de la estrategia de la pintura impresionista, esta visión convierte al lector en escritor, mediante el paso del lector pasivo al lector detective y lector arquitecto. Si queremos pensar esto en términos muy cotidianos, podemos pensar en el chisme, ¿no? Yo escucho algo y lo cuento de una forma que sin que medie mi voluntad, lo cuento totalmente diferente. Hay un ejercicio muy claro que se hace en las escuelas, sobre todo en la secundaria o en la prepa, donde se saca una alumna o alumno del salón, se le dice un enunciado, y luego ese alumno tiene que llamar a otro y contárselo y se va deformando, ¿no? A eso me refiero, a cómo hay una deformación y eso podemos llamar performatividad. Cada uno de los lectores que lee un libro puede muy bien participar en este juego de performatividad. ¿Cuál es el único requisito? Que el lector crea en él. No tiene que ver nada con el escritor. Ok. El texto es algo que debe ser identificado como un cúmulo de fragmentos y pistas que necesariamente el lector tiene que realizar, porque sólo así será capaz de superar la condición catastrófica y desastrosa, es decir, contemporánea en el sentido expresado por Giorgio Agamben, en que las dos guerras mundiales devastaron lo humano en esa centuria que hace 22 años dejamos atrás. Vale. Por último, me ha llamado la atención la presentación del mundo en el párrafo inicial de la novela, de esta novela de Gabriel García Márquez. Siendo muy joven, en la primera lectura que hice de este relato, tuve la sensación de que esas palabras, esa narrativa, gozaban de una naturaleza evangélica. En tanto, leía, sentíame situado en un espacio sagrado, sagrado en el sentido de creación, teniendo en las manos ese libro que era como una Biblia, pues se trataba del libro que hablaba del origen del mundo y los hombres.
¿Qué era el mundo en esas fechas mitológicas en relación con la palabra, es decir, con el lenguaje? Dice el narrador, o sea, Gabriel García Márquez, que entonces el mundo era tan reciente, que el mundo, se abren comillas, era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ok, se cierran comillas. Esta idea, propia no solo de la literatura, sino del arte contemporáneo, que conocemos también como arte conceptual, es muy semejante a la expresada por el escritor alemán Peter Sloterdijk en su texto Venir al mundo, venir al lenguaje, Lecciones de Frankfurt, donde apunta que todo ser humano, y se abren comillas, encarna una sílaba, una suerte de excrescencia única e intransferible de consonantes y vocales, una sílaba viva que va en camino a la palabra, el texto. Se cierran comillas. Este conjunto de sílabas vivas que son los seres humanos encontraría a través de una escritura corporal una proyección exterior, es decir, una proyección de su subjetividad que permita la articulación del mundo del cuerpo humano y el cuerpo del mundo natural, constituyendo la sociedad. Es necesario entender que la sociedad, ese vasto y complejo conjunto de seres humanos, no sería posible sin la articulación de lo natural, eso que Heidegger llama la tierra, sin su concurrencia y participación en oposición al mundo, lo humano. La sociedad, entendida de esta forma, es otro cuerpo, nuestro otro cuerpo. Tan íntimamente ligados y entrelazados se encuentran uno y otro que, lo ha advertido la psicología, las enfermedades tienen una fuente o base histórica y cultural. Una vez que he puesto sobre el escenario el fenómeno que nos interesa, la literatura en relación con la sociedad, a partir del texto de Gabriel García Márquez, paso a la siguiente cuestión. ¿Qué es la literatura? Más allá de los diccionarios, entendemos que se trata de una actividad artística, y hay que decirlo en esos términos, lúdica, en la cual se usa un tipo específico de signos llamados palabras, cuyo referente es la sociedad y la realidad humana. He dicho la realidad humana porque desconocemos cualquier otro tipo de realidad. Solo aquello que nos alcanza, producto de nuestros órganos, receptores y los procesos mentales a que sometemos esta información, es conocido. Solo mediante complejos y extraordinarios experimentos podemos comprender la forma en que una mosca o un gato perciben el mundo, pero jamás sabremos el sentido que el mundo tiene para ellos, a pesar de las grandes aportaciones ecológicas surgidas a partir de las aportaciones del varón Jacob von Weschkull en esa ardua tarea de ir más allá de lo humano. ¿Qué es la literatura? Volvemos a la pregunta y tal vez, solo tal vez, la respuesta podría ser la siguiente. La literatura es un prodigio semiótico, un juego de signos que nos cautiva, nos atrapa, nos sostiene, nos impulsa, nos somete y nos arrebata. Proviniendo del mundo, la literatura a su vez nos hace volver al mundo con la voluntad de transformarlo. Aludiendo a su naturaleza, ese prodigio semiótico se revela como un reflejo de la realidad. Se funde y se confunde con ella, desdibujando toda diferencia, toda frontera. Y podríamos decir que nos hallamos con un pie situado en el mundo y otro fuera del mundo. Y que la existencia consiste en un baile en que estos pies mezclan los espacios. La literatura abre las puertas a otro mundo, a un mundo más humano, como corresponde al resto de las artes. Uno de sus rasgos más distintivos en comparación con el resto de las artes, y estoy hablando de la literatura, es que su materia prima es algo que todos los seres humanos compartimos y ejercitamos, cuya utilización se da un día sí y otro también.
algo tan sencillo, la palabra. La pintura, la música, la arquitectura, así como el resto de las artes, utilizan signos propios de su disciplina, mientras que la literatura utiliza un signo compartido por todos, un material sígnico compartido por todos los hablantes. Es por ello que el escritor resulta tan sorprendente en la sociedad y en la cultura humana, porque haciendo uso de una materia prima compartida por sus congéneres, solo a él le resulta posible alcanzar, mediante su uso, una obra de arte. La colocación de la literatura en primer plano y solo en segundo plano a la sociedad, en lo que yo he planteado aquí, debe significar algo importante. Lo que debemos resolver ahora es una pregunta crucial. ¿Qué es una obra de literatura? En primer lugar, una obra de literatura podría ser entendida como una obra de arte, sobre todo a partir de las ideas que se hallaban en pugna entre mediados del siglo XVII y finales del siglo XVIII. Esa turbulenta época en que se buscaba definir las actividades artísticas para conformar sus campos y ámbitos creativos. Con Walter Benjamin, sobre todo a partir de su tesis doctoral, entendemos que en la obra el artista alcanza lo absoluto. En ese sentido, consiste en una superación de la conciencia humana expresada en los productos de otras actividades. Siendo de este modo, en virtud de que el artista es un miembro de la sociedad misma tiene garantizado el acceso a ese nivel, el de lo absoluto, mediante el acceso a la obra. Para Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, la obra es un irreal. Esta cualidad irreal de la obra, mediante la cual se halla, a pesar de estar separada del mundo de lo realizable, como ocurre en el caso de Benjamin, permite el salto de la sociedad hacia lo absoluto, mediante el concurso en la obra literaria como lectores, afirmando su calidad humana. Se trataría, pues, del mayor logro y la mayor prueba de la humanidad. Con Heidegger, por último, entendemos que la obra literaria comporta la cualidad que él llama mundo, en oposición a la tierra. De acuerdo a Peirce, en su teoría sobre los signos, la literatura corresponde al más complejo tipo de signos, al que llamó simbólico. A diferencia de los signos icónicos e indiciales, se trata de un sistema mucho más complejo, tanto que el filósofo Dilthey ha entendido que debido a la complejidad propia de la palabra, es allí donde mejor puede expresarse el alma del ser humano. Es todo, muchas gracias. Muy bien, doctor. Por aquí tenemos 3 preguntitas que nos llegaron. Se las voy a leer para que nos haga favor de contestarla. Sí, la primera nos dice, ¿se puede decir que literariamente podemos dar vida a nuestras vivencias a través de las letras? Sí. Mira, mientras hacías la pregunta estaba pensando en 2 cosas. Número 1, en un texto que escribe Borges sobre el sueño, donde nos dice que el sueño, es la primera actividad estética del ser humano. O sea que al soñar todos somos artistas, todos creamos. Esta aspiración, me parece, o siento que podemos encontrarla también en el surrealismo en relación con la escritura. Dicen que el término l'écriture es que todos escriban, que todos sean artistas. De cualquier forma que, como dicen nuestras vivencias, es una cosa, llevarlas a la palabra es otra. Y me parece que todos somos artistas en tanto no entremos a la escuela, porque la escuela lo que hace es normalizar una forma de escritura que no tiene que ver nada con la personalidad, ni con el yo, ni con la expresión de ideas, sino con el sometimiento a conceptos y a definiciones propios de un sistema que es superior a nosotros, que nos impone ciertas cosas y que nos enseña lo que significan las palabras y los conceptos. O sea, nos dice que es la libertad, pero nunca somos libres. Y nos dice que vivimos en un sistema donde hay libertad. Nos dice que vivimos en un sistema donde hay democracia y es falso, ¿no? Entonces, estamos envueltos en la sociedad
normalizadora en sistemas que tergiversan las palabras. Y podríamos decir que un niño que no ha entrado a la escuela, en la medida que está empezando a escribir y que habla antes de empezar a escribir, es un artista en las cosas que dice. Y cualquiera lo podemos identificar con nuestros hijos, sobrinos, nietos, en la edad que tengamos, por las cosas que dicen, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso que la poesía sea la única disciplina donde no hay escuelas, ¿no? No hay escuelas para poetas, hay escuelas para estudiar literatura de letras, y sin embargo la poesía tiene un desarrollo enorme. Y uno se Sí, pregunta, ¿cómo es que existe la poesía siendo que no hay escuelas en ningún lugar? No hay licenciaturas en poesía. ¿Cómo se hacen los poetas? Yo soy poeta. ¿Cómo se hacen los poetas? Juntándose con amigos, o sea, disfrutando de la vida, disfrutando del tiempo. ¿Y qué es disfrutar del tiempo? Perderlo, ¿no? Porque lo opuesto es ir a una escuela, a un trabajo, cumplir una rutina de 8, de 10 horas y terminar exhausto e irse a otro lugar, ¿no? Pero el poeta lo hace fuera de las instituciones, o sea, él hace que su tiempo tenga un sentido vital, mientras que estar en una escuela es perder el tiempo, en el sentido normalizador. O sea, es aprender unos significados, unos contenidos que nos sirven para estar en la sociedad, es indudable, pero que nos alejan del espíritu. Y esta queja de estar alejados del espíritu viene desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX y actualmente, ¿no? Que hay gente que quisiera volver a la Edad Media, ¿no? O a otras épocas en que había menos control y menos reglamentaciones, menos procedimientos normalizadores. Así que la pregunta sí, la escritura le da sentido a nuestra existencia, hay que aprender, y es lo que hace el poeta, y lo han dicho Octavio Paz y muchos otros poetas. La poesía es la gran literatura, la gran novela, es la ruptura de los paradigmas de escritura que uno aprende oficialmente. muy bien. ¿Sí? Sí, la otra que tenemos es cómo la sociedad contemporánea ha cambiado sus hábitos de lectura. De la misma sociedad. Ujú. Sí, vale. Bueno, cuando nosotros hablamos de contemporáneo, ¿no? Yo soy experto en lo contemporáneo porque tengo un doctorado en arte contemporáneo en la Complutense con beca de CONACYT. Podríamos decir que lo contemporáneo, como lo dijo Giorgio Agamben, consiste en la capacidad del ser humano de tener esa fuerza para poder ver lo arcaico o los espacios de oscuridad y de incertidumbre en el amplio y luminoso campo del presente. Lo dice más o menos así. Es decir, el pensamiento contemporáneo siempre es un pensamiento crítico, crítico hacia la sociedad, hacia la cultura. Eh, ¿Cuál es el paradigma? Vale, estábamos con una pequeña interrupción, espero que ya tengamos nuevamente. ¿Cuál es el paradigma anterior a lo contemporáneo? Y podríamos decir que es el neoclásico, y es la unidad, ¿no? Había una literatura que obedecía a la unidad, y con los escritores de principios del siglo XX, el paradigma, o diríamos lo contemporáneo, uno de ellos es el fragmento, y otro es la destrucción de la linealidad en la escritura. Entonces tenemos a James Joyce, tenemos el surrealismo, entonces tenemos un montón de manifestaciones que huyen de la linealidad, huyen de la unidad, huyen del ejemplo, de la didáctica neoclásica, y está ahora lleno de escritores, ¿no? Contemporáneos, podemos ver novelistas, poetas, que su obra es experimental. Eh, Entendemos esta experimentación, ajá, en el sentido, por ejemplo, de lo que le ocurrió a la pintura y al arte visual en el siglo XIX como un escapismo. Y el escapismo en el arte del siglo XIX, en el mundo francés, parisino, consistía en escapar de la civilización que era París, que era la gran ciudad, para encontrar la propia personalidad y una técnica también propias. Entonces, me parece que lo que busca es la escritura contemporánea, precisamente es eso, destruir la técnica para encontrar una técnica propia y encontrarse a uno mismo, ¿no? Como un yo que estaba atrapado en las redes institucionales y normales, escapar. Escapar para un beneficio no solo personal, sino beneficio de la obra, ¿no? Sí. Muy bien. Y por último, nos dicen, después de la pandemia, la percepción de la realidad del mundo ha cambiado y a la vez también lo creemos con la realidad literaria. ¿Sí me escuchó, doctor?
¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿Podrías repetirla porque se cortó un poquito? sí, te lo repito. Nos dice, después de la pandemia, la percepción de la realidad del ¿Podrías mundo... repetirla, por favor? Sí, ¿ya me escucha? Sí, ya, ya. Ok. Nos dice, después de la pandemia, la percepción de la realidad del mundo ha cambiado y a la vez también creemos que la realidad literaria. Vale. Lo de la pandemia es muy curioso, porque parece que no es un hecho aislado, sino que marca un nuevo orden de disposición mundial, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los seres humanos? Y digo que no es una casualidad, porque primero fue la pandemia y consistió, como lo dijo, lo analicé una vez de acuerdo al pensamiento de George de este Baudrillard, y él decía que lo que le convenía a los grandes poderes que manejan el mundo es tenernos siempre en una situación de guerra. Eso es lo que les brinda a ellos el poder y les permite manejar la economía. El primer momento, digamos, el primer acto posmoderno, realmente posmoderno, fue la pandemia de COVID. Ajá. Todas las personas uniformadas, ¿no? Con unos atuendos de seguridad, cubrebocas, mascarillas, etcétera, etcétera. Un poder universal, o sea, en todo el mundo para tener a las personas confinadas, o sea, se dio en todo el mundo. Una utilización económica de todos los países, de todas las economías, en proyectos de desarrollo de vacunas, que se hicieron grandes fortunas. Una migración del mundo real al mundo virtual por las plataformas, ¿no? Ese sería el panorama del COVID. Y enseguida, en cuanto acabó, fuimos capturados por la guerra real, ya no simbólica, que es la guerra de Rusia sobre Ucrania, la invasión. Sin respiro, pasamos de una a otra. ¿Y qué significa esto? Una guerra, al paso de una guerra simbólica a una guerra real. O sea, se ha dado el hecho. Número dos, económicamente, la utilización de las grandes economías del mundo. Afortunadamente, México no ha cooperado en la fabricación y venta de armas y donaciones a la guerra, ¿no? De un lado y de otro. Del lado de la OTAN y del lado de China, India, los que están del lado este país, de esta nueva alianza que se llama BRICS, ¿no? Que es encabezada por Rusia. La pérdida de libertad, sí, estamos experimentando una pérdida de libertad porque estamos sujetos a la economía, a una economía mundial que está en crisis y eso definitivamente no, es una violencia económica. Tenemos que pagar caro los limones, caro el huevo, cara la gasolina, caro cualquier tipo de combustible, caro todo, ¿no? O sea, todo se ha encarecido. En la medida que las empresas armamentistas, como se está viendo, hoy leí la noticia de que China va a proveer a Rusia de unos misiles, pero todos los países quieren entrar a la guerra porque es la única, o sea, no lo hacen por ideal libertario, sino por cuestión económica. Todos quieren ya construir armas, porque es uno de los mayores, de las economías más grandes que existen en el mundo. Eh, Eso va a tener un impacto en la sociedad porque se van a dejar de producir ciertas cosas y otras van a subir mucho de precio. Además, los graneros del mundo están están en Ucrania y en Rusia, es donde mayor cantidad de grano se produce, y también es en Rusia donde se encuentran los combustibles más baratos para Europa, ¿no? Dicen que ahorita Alemania está pagando 4 veces el precio del petróleo, por eso está en un gran problema económico. Con esto lo que quiero decir es que el nuevo mundo no se acabó cuando se acabó el COVID, sino que nos introdujo totalmente en una nueva lógica de disminución de libertad a los seres humanos, eh, preocupación constante. Estamos preocupados, como por el COVID estábamos preocupados, morían personas cercanas, mm, no entendíamos la lógica de un organismo invisible. Y parece que la guerra, sí, la guerra es como un virus que se ha ido dispersando por todos lados y tampoco lo entendemos. Necesariamente me parece que la escritura, que es un reflejo de la humanidad, está gestándose una nueva literatura de acuerdo a este paradigma que te digo no se acaba con el COVID, sigue con la guerra y como nos ha impactado tan fuerte, no estamos todavía listos para saber qué es lo que estamos haciendo. Hay gente que estamos describiendo usando como motivo el COVID y otros serán la guerra, pero digamos que hay una escritura, una literatura que se está desarrollando justo ahora en un plan germinal y que tiene todavía un tiempo por venir. ¿No? Muy bien. Doctor, pues algún comentario final que nos quiera dejar. Pues
Para mí ha sido muy interesante poder primero escribir sobre esto, luego estas preguntas son muy interesantes. Agradezco a quienes tienen estas preocupaciones porque son verdaderamente valiosas. Por supuesto que me gustaría participar en otro ciclo de conferencias, hablar ya más, por ejemplo, de arte contemporáneo, de imagen. Claro que sí. También es mi especialidad. Muchísimas gracias a ti, a la Universidad de Guanajuato por estos espacios, ¿no? Estos foros. Muchas gracias. Muy bien, doctor, pues gracias por su participación. El foro está abierto, ya que tenga su próxima charla. Tú me avisas, piensa que yo en cualquier momento estoy disponible y me Sí, interesa mucho. la transmitimos, claro que sí, doctor. Entonces le agradecemos nuevamente y lo estamos viendo por aquí pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego.